una brecha que se ha ido trabajando muchísimo, que es la de cobertura, ¿no? Cada vez con el crecimiento económico y los cambios en los roles, hay más mujeres que estamos trabajando y eso no ha ido de la mano, y eso que está muy bien porque amplía todas las oportunidades de las mujeres, nos da independencia económica, no ha ido de la mano con el reparto equitativo de las responsabilidades en el hogar, y las mujeres ahora trabajamos y también seguimos haciéndonos cargo de las tareas del hogar. Entonces, las mujeres, por un lado, necesitamos, las familias necesitamos este apoyo adicional en los cuidados que a veces no los encontramos en las familias. Muchas mujeres sí tenemos la oportunidad de encontrar ese apoyo en las familias, en nuestras redes familiares, ¿no? Pero muchas mujeres no, y necesitan este apoyo adicional en un cuidado que se los pueda dar algún centro donde puedan llevar a los niños a ser cuidados, a ser atendidos, ¿no? Entonces hay una primera brecha que es la de cobertura, dónde llevar a esos niños, ¿no? Esa cobertura se ha ido cubriendo, por un lado, por cunas municipales, por otro lado, por el programa Cuna Más, que atiende a muchísimos niños. También el Ministerio de Educación en el ciclo 1 atiende a un grupo de niños solamente durante 4 horas, pero también las familias los pueden llevar a sus niños a esos centros. Y también hay guarderías privadas o jardines que atienden a niños menores de 3 años, ¿no? Entonces hay una necesidad que se ha ido cubriendo por distintas formas, ¿no? Y todavía falta muchísimo cubrirla y todavía hay una brecha ahí, ¿no? Hay familias que sí tienen la oportunidad de llevar a sus niños a estos centros y familias que todavía no tienen la oportunidad y por lo tanto tienen que poner a esos niños en una situación de riesgo, dejándolos a cuidado de hermanitos o llevárnoslos a su trabajo, que tampoco no es lo más adecuado para esos niños, ¿no? Y hay otra necesidad, otra brecha también en la calidad de los servicios, que es una que sí creo que tenemos todos como sociedad que trabajar muchísimo, ¿no? Hay familias que pueden llevar a sus niños a un centro o dejarlos al cuidado de una persona que sepa, que tenga capacidades, porque las tiene por información que tiene o porque las tiene porque lo sabe hacer para relacionarse con los niños y darles las mejores oportunidades de desarrollo, tener una interacción positiva con ellos, darles condiciones de salud que requieren, estar atentos a su entorno, a su protección. Y hay muchas familias que tienen que llevar a los niños algunas veces a centros que no tienen incluso licencia para existir y por lo tanto las condiciones donde están los niños ahí son muy precarias y eso es muy grave, ¿no? Ambas cosas, ¿no? Es grave no poder llevar a tu hijo a un centro y tenerlo en unas condiciones de riesgo. Y también poder llevarlo a un centro y que ese centro no ofrezca un servicio adecuado para esos niños, porque como sabemos, los 3 primeros años de vida, los 5 primeros años de vida, la primera infancia, es fundamental para el desarrollo de todas las personas, ¿no? Es un periodo donde el cerebro todavía está en formación y esta flexibilidad y esta conexión, la cantidad de conexiones que el cerebro está haciendo en esos momentos del desarrollo de la vida, se quedan en nuestra formación cerebral, en nuestra arquitectura cerebral por siempre y entonces determinan muchas de nuestras oportunidades, de nuestras capacidades a largo plazo. Entonces es importante que los niños puedan tener un cuidado óptimo en la familia o en un centro de cuidado que garantice que realmente va a tener el cuidado que requiere el niño, ¿no? A esa edad. Hay un reto grande que es que todos estamos con mucho miedo de contagiarnos, ¿no? Entonces, ese es un desafío que tenemos que saber atender. De hecho, ya se han aperturado centros en distintas partes del mundo, ¿no? Y sabemos que el contagio, que nos contagiemos de un niño menor de 5 años es poco probable, ¿no? Sin embargo, todos tenemos miedo igual de llevar a nuestros hijos, que luego nuestros hijos vengan a la casa, es una información que tenemos que empezar a difundir. Entonces hay un reto en estar lo suficiente informados para animarnos a llevar a nuestros hijos a un centro y que esté en contacto con otros niños sin haber estado vacunados. O también el trabajador que hace las visitas domiciliarias, que se sienta seguro de tener las protecciones necesarias para poder
hacer las visitas sin contagio, ¿no? Creo que después de 1 año y medio de pandemia ya sabemos cómo podemos cuidarnos y cómo podemos proteger a las familias, a los niños, para que no se dé el contagio, pero ahorita estamos también en una situación de muchos contagios, ¿no? Y eso también genera muchos miedos en las familias y en los trabajadores para iniciar. Entonces creo que este reto no es solamente el contagio, sino también el miedo al contagio, y eso es algo que tenemos que trabajar para poder reaperturarnos. Sí creo que es urgente que las familias puedan nuevamente llevar a sus niños a los centros o recibir el acompañamiento familiar para que puedan también mejorar sus interacciones con los niños, darles las mejores condiciones en casa o en el centro y reactivar todo lo que ya habíamos avanzado en términos de cuidados para los niños menores de 3 años, ¿no? Sí, es Otro bastante reto, interesante. Sí, perdón, otro continúa. reto que estaba pensando, te dije, otro desafío es las condiciones, ¿no? En el caso de las condiciones de bioseguridad. En el caso del acompañamiento familiar, bueno, uno puede ir a hacer la visita, se puede hacer también por teléfono, algunos sé que ya lo están haciendo, ¿no? No es lo mismo cuando estás viendo al niño y cuando estás viendo las condiciones del entorno en que vive el niño para poder darle los consejos y darle las pautas de crianza y de salud a las familias, ¿no? Pero finalmente con los cuidados quizás eso va a ser más rápido de aperturar, pero también en los centros de cuidado a veces hay condiciones de bioseguridad que es necesario ir levantando, ¿no? Yo creo que ese es un desafío que ya se puede ir avanzando para que cuando las condiciones epidemiológicas empiecen a mejorar, los centros tengan las condiciones de bioseguridad suficientes para que los niños puedan ir, ¿no? Que no les falte agua, que no les falte el caño a la mano, que puedan tener todos los recursos que necesitan para evitar contagios, ¿no? Bueno, creo que Coopera ha logrado identificar algunos aspectos importantes para poder mejorar el cuidado para los niños menores de 3 años, ¿no? Uno bien importante es el tema de articulación intersectorial, ¿no? Actualmente, como te decía en la primera pregunta, los servicios de cuidado, tanto de cuidado diurno en el centro como de acompañamiento familiar, están distribuidos en distintos sectores y en distintos niveles de gobierno, ¿no? Hay servicios a cargo del gobierno central, como CUNAMás, pero también hay servicios a cargo de gobiernos locales, como las cunas municipales, ¿no? Entonces, un primer desafío es poder articular entre estos diferentes sectores, salud, educación y los distintos sectores a cargo del tema de cuidados en la infancia, y también articular entre los distintos niveles de gobierno. Entonces, una propuesta interesante es poder articular o definir cuáles son los rectores para que todos podamos dar un mejor servicio, ¿no? Eso ayuda muchísimo justamente, no solamente a estar seguros de que todos los niños están pudiendo, todos los niños vulnerables, todos los niños que requieran el servicio de cuidado diurno están pudiendo ser atendidos o de acompañamiento familiar, sino también asegurarnos de que todos los niños que estén recibiendo la misma calidad de servicio, ¿no? Porque de repente el sector educación puede conocer más sobre cómo promover los aprendizajes en los niños, y el sector salud puede darnos más información sobre cómo garantizar la salud de los niños, ¿no? Entonces, si todos los sectores logramos trabajar articuladamente, que no es una tarea fácil, pero es una tarea que tenemos en camino y podemos asumir, podríamos asegurarnos de que estos distintos servicios que ya existen puedan atender a los niños que requieren, no solamente por pobreza, sino también por vulnerabilidad, y además dar un servicio de buena calidad, ¿no? Que realmente nos asegure que esos niños están desarrollando su máximo potencial en ese centro. Entonces, un ente rector de estos distintos sectores o una rectoría ayudaría al tema de intersectorialidad, de la articulación intersectorial, ¿no? Otro tema importante también es el tema de la normativa que existe para regular lo que ocurre en estos centros, ¿no? Como te decía, existen diferentes centros y algunos funcionan de una manera, otros de otras. Los centros del Ministerio de Educación, las cunas del Ministerio de Educación están a cargo de una docente, las cunas de CUNAMás están a cargo de una promotora, de una madre cuidadora.
hay otras cunas que están a cargo de una docente por un rato y después de otra promotora, hay centros privados que no tienen ninguna licencia y no sabemos muy bien cómo funcionan, entonces es fundamental que podamos normalizar eso, tener una norma clara que especifique cuáles son las características que estos centros tienen que tener para garantizar el desarrollo de los niños, ¿no? Y que por un lado, los niños estén creciendo en un entorno que realmente favorezca su desarrollo y por otro lado que las familias estén tranquilas sabiendo que están dejando a sus niños en un lugar donde están recibiendo los cuidados y las oportunidades de aprendizaje que merecen, ¿no? Y otra propuesta de Coopera que también me parece fundamental es poder organizar la información, ¿no? Como está también todo distribuido en diferentes sectores y en diferentes niveles de gobierno, existe información que necesitamos reunir para poder realmente estar informados de cómo están desarrollándose, reunir entre los distintos sectores, digo, ¿no? Para poder recoger la información de cómo están funcionando estas intervenciones que estamos teniendo los niños, cuáles están funcionando mejor que otras, y poder tomar las mejores decisiones para mejorar los servicios de cuidado y los servicios de acompañamiento a las familias. Es necesario que todos los actores políticos estemos involucrados en el tema porque estamos todos trabajando para que los niños que hoy tienen menos de 5 años puedan desde hoy desarrollar su máximo potencial y tengan un bienestar hoy esos niños y también un bienestar a largo plazo, ¿no? Entonces para eso es necesario que todos en los distintos sectores en los que estemos sepamos que tenemos un rol con la primera infancia, ¿no? Un rol desde salud, un rol desde educación, que son quizás, o desde desarrollo, que son de los sectores más involucrados, pero también hay roles determinantes en otros sectores, ¿no? Como por ejemplo justicia, ambiente, saneamiento, ¿no? Entonces yo creo que es importante que todos los actores políticos y también la sociedad civil sepamos que tenemos una responsabilidad con la primera infancia y que sepamos que esa responsabilidad no solamente es de una dimensión, que la primera infancia no solamente necesita, como es lo más conocido, tener una buena nutrición y no tener anemia, digamos, ¿no? Que eso es lo que actualmente más se escucha y está más presente en los debates políticos, ¿no? No basta, es importante que los niños estén bien alimentados y tengan las condiciones de salud que requieren en términos de nutrición y anemia, pero no es suficiente, porque los niños, además de eso, también necesitan tener un entorno que les permita tener interacciones, que les permita tener conversaciones con las otras personas para que puedan desarrollar su cognición, su mundo interior, ¿no? Y también necesitan tener un entorno que los proteja de alguna agresión. Entonces no es suficiente con que veamos al tema de primera infancia desde una perspectiva, que es la perspectiva de salud, sino que también sepamos que todos desde donde estamos tenemos un rol para promover el bienestar de los niños de hoy y del futuro, ¿no? Entonces ahí yo creo que es la principal razón por la que todos los actores políticos debemos involucrarnos.